Listo. Vamos a continuar, jóvenes. Entonces, estábamos viendo el tema del tercer mundo y esta parte de cómo los países latinoamericanos del tercer mundo no han podido superarse. Muy bien, Víctor Verdesoto nos da este pequeño concepto. Dice, el término tercer mundo fue acuñado por el economista Alfred Sauvy en 1952, realizando un paralelismo, quiere decir comparación. Esto es paralelo, lo que está uno acá al lado del otro, paralelo. Es decir, una frente a frente, comparación. Con el término francés tercer estado, para designar a los países que no pertenecían a ninguno de los dos bloques que estaban enfrentados en la Guerra Fría, en el bloque occidental y el bloque comunista. Bueno, pues esta fue la connotación histórica de tercer mundo, pero hoy en día, como les decía, sobre todo representa a los países que no tienen el suficiente nivel de desarrollo, suficiente nivel de vida. Muy bien, seguimos. Aquí tenemos las causas, entonces jóvenes, les decía, la descolonización, quiere decir la independencia, ojo, la independencia de los países que estuvieron bajo el dominio de los Estados. Dayana Montes, cierre su micrófono, por favor, muchas gracias. Ok, entonces, entre las causas de esta descolonización, primera, desapareció el mito de la superioridad de los imperios europeos. Por ejemplo, en el 41, Japón se apoderó de colonias británicas y holandesas. Es decir, Japón logró vencer al poder del imperio británico en Asia. Entonces, jóvenes, eso dio a entender a la humanidad y a todas las colonias, pues bueno, si Japón pudo levantarse en armas y vencer a el Imperio Británico en esas colonias, pues las demás colonias también podemos rebelarnos y basta ya de explotación, estamos cansados de que solo se lleven nuestras riquezas y aquí dejan el país dividido en guerras, en muerte y en vez de generar progreso. Entonces la gente se cansaba ya de esa situación, pues y comenzaron a proclamar sus independencias. Segunda causa, los países europeos estaban empobrecidos después de la Segunda Guerra Mundial. Claro que sí, esta fue otra causa. Los países europeos, los imperios europeos quedaron totalmente debilitados después de la Segunda Guerra Mundial. Sus ciudades devastadas, destruidas, bombardeadas, millones y millones de muertos, hambre, pobreza, crisis económica. Obviamente que un imperio que estaba sufriendo la Segunda Guerra Mundial no iba a tener el mismo poder de antes para controlar y mandar soldados a esas regiones del planeta donde se habían apoderado de los territorios de las colonias. Como ya no tenían ese poder, entonces se debilitaron. Y las colonias aprovecharon eso y dijeron, ahorita es el momento, los imperios están débiles, ahora vamos a independizarnos y que ellos se regresen a su casa porque este no es su país, este es nuestro país. Y ahí comenzó la descolonización. Tercera causa, las dos grandes potencias de la Guerra Fría. Pregunta de examen, ¿cuáles son las dos grandes potencias de la Guerra Fría? Estados Unidos y la Unión China. Soviética. La Unión Soviética, no China, la Unión Soviética. Se oponían al imperialismo. Ustedes van a decir, uy, pero qué buenos, qué buena gente. Entonces ellos sí son humanitarios. No, joven. No tanto se oponían al colonialismo porque sean buena gente o porque eran unos angelitos de Dios, no. Se oponían al imperialismo de los británicos, de los franceses, de los holandeses, se oponían a eso. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, solo estos dos países querían tener el control de todo el mundo. Entonces comenzaban a lanzar discursos bonitos, que sí, el derecho a la libertad, que déjenlos tranquilos, que esa no es su tierra, que déjenlos, ellos son países libres. Sí, sí, claro que sí. Total, lo que ellos querían era que les dejen el campo abierto para que estas dos superpotencias lleguen a ejercer el control sobre esos lugares. Así de sencillo. Entonces, por eso, por ejemplo, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, liderada por Estados Unidos, también estaba en contra de los imperialismos europeos.
Claro que en la filosofía, si usted lee la letra de estos documentos, dicen cosas muy hermosas y muy coherentes. La Declaración de los Derechos Humanos, de las libertades, algo muy bonito. Pero yo lo que me refiero, la intención escondida en realidad detrás de esta postura de Estados Unidos y la Unión Soviética de que no querían imperialismos, pues no tanto era quizá dar cumplimiento a los derechos humanos, sino que les dejen el camino amplio y libre para ellos ser los nuevos imperios dominantes. Y punto número 4, cuarta causa, se acentuó el repudio hacia el colonialismo. Belén López, por favor, consulte qué es la palabra repudio. ¿Qué significa repudio? Los demás también pueden googlear qué significa repudio, porque se acentuó el repudio. Los inicios de la descolonización, a inicios del siglo... Profe, A ver, Belén, dígame. repudio viene de la acción repudiar o rechazar algo o alguien. Ah, ya, muy bien, gracias. Efectivamente, repudio es rechazo. Es decir, la gente nativa del África, la gente nativa de Asia, ya se cansaron y comenzaron a repudiar, es decir, a rechazar a los imperios que venían a saquear estos territorios. Muy bien. A inicios del siglo XX, algunas colonias de África y Asia comenzaron a reclamar su independencia. Obviamente, los europeos no iban a decir, ah, claro que sí, discúlpenos, nos equivocamos, abusamos de ustedes, nos llevamos sus riquezas, perdónenos, aquí está en su país. No, ellos no hacían eso. Más bien ellos se oponían ferozmente y muchas veces, pues esas rebeliones terminaron en guerras, en combates muy violentos, con miles y miles y miles de muertos entre los soldados de los imperios frente a los ejércitos de los nativos que trataban de liberarse de los imperios. Muy bien, seguimos. Las estrategias de descolonización pasó por lo siguiente. En estas colonias se formaron movimientos pro independencia, pro descolonización. ¿Qué significa pro? En este sentido significa para la independencia o para la descolonización. Entonces la gente se organizaba, nombraban líderes, formaban asociaciones políticas. Luego estas asociaciones políticas elevaban solicitudes al representante del imperio, solicitándole que querían la libertad, que se regresen a su casa, que esas tierras les pertenecen a ellos, que ya no quieren que estén ahí. Y bueno, y como en algunos casos no les paraban bola, como decimos por acá, no les ponían atención, no cumplían sus requerimientos, entonces comenzaban las manifestaciones, las huelgas, el paro, y a veces ahí venían los militares de los imperios, los policías, y los reprimían, los mataban, y ahí es donde el pueblo se llenaba de más coraje y tomaba armas y salían a combatir, y muchas veces eso terminaba en una guerra con miles de muertos. No así el caso de la India, que ya les voy a explicar más adelante, que fue una independencia pacífica. Por ejemplo, entre las reacciones de los imperios europeos, Gran Bretaña, es decir, Inglaterra, utilizó la estrategia de la negociación. Es decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a firmar un pacto, está bien, yo les voy a ceder en esta parte, pero ustedes también tienen que dejarme que yo siga controlando esta parte de su territorio. Esas eran las negociaciones que los británicos pues hacían con las colonias. En cambio, Francia y Holanda no. Francia y Holanda nada que negociaciones ni nada. Sobre todo, ellos querían imponer su dominio y mantener el control sin negociación alguna. En cuanto a Asia, aquí les voy a hablar de ese tema. En cuanto a Asia, se independizaron de Gran Bretaña países como la India en 1947, liderada por Mahatma Gandhi. ¿Quién fue Mahatma Gandhi? Aquí tenemos una foto de este gran hombre. Mahatma Gandhi fue un líder de la India que protagonizó, que lideró la independencia de su país de los británicos. Y cosa increíble, no necesitó utilizar ni una sola bala para hacer que los británicos se vayan de su país. Entonces, ¿cómo hacía, profesor? Me van a decir. Pues resulta que simplemente él convocaba marchas pacíficas, literalmente, y salían los hindúes vestidos de blanco, se sentaban en frente a las plazas, en las avenidas, en las calles, de blanco, en silencio total, y con eso lo que querían decir es, queremos libertad.
pero no lanzaban piedras ni daban balazos a nadie ni nada por el estilo. Muchas veces, obviamente, el Imperio Británico sí mandaba a reprimir a la gente, a sacarlos a la fuerza, y ellos no respondían. Entonces, todo esto fue conmoviendo a la opinión pública mundial hasta que finalmente Gran Bretaña cedió a la presión internacional y les dio la independencia a la India. Y miren, la India de manos de Mahatma Gandhi no necesitó utilizar ni una sola bala para conseguir la independencia. Sin embargo, pues bueno, al siguiente año, Mahatma Gandhi murió asesinado. Increíble, jóvenes. Este gran hombre era considerado un gurú prácticamente, es decir, un personaje totalmente ilustre, un ídolo, un referente eh, para los pobladores de la India y lo consideraban su más grande héroe prácticamente. Sin embargo, así como tenía gente que lo idolatraba, tenía grandes enemigos y por eso murió asesinado. Miren, en público, delante de mucha gente, alguien sacó una arma y lo asesinó, lo mató. Eh, el- Sin embargo, jóvenes, pues bueno, toda la obra de Gandhi para la liberación de la India fue buena y lo logró, lo consiguió. Sin embargo, el país estaba dividido. Entre la parte norte se dividió y formó otro país que se llamó Pakistán. Hasta el día de hoy existe Pakistán. Antes era parte de la India. Entonces, pues bueno, dijeron los que son musulmanes de religión islámica se van al norte a Pakistán y los que son hindúes se quedan en la India, en la parte centro y sur. Y bueno, pues así sucedió desde ese momento se dio una independencia. Claro que esto pasó por guerras hasta el día de hoy, jóvenes, en la frontera entre Pakistán y la India. Existen guerras, escaramuzas, mucha tensión. Son fronteras muy calientes, como se dice en términos geopolíticos. También la Indonesia se independizó de Holanda. Aquí tenemos otros países, Camboya, Laos, Vietnam. Estas poblaciones están aquí en la península Indochina. Miren, aquí esta parte que en el mapa que está de color rosado es la península Indochina. Pues bueno, estas tres países se independizaron todos de Francia y a su vez formaron tres estados que ustedes ven en la pantalla. En África, ¿cuáles fueron los países que se independizaron en África? Les cuento que, bueno, si bien algunos países comenzaron a independizarse más temprano que otros, pero en general el continente hasta 1970 en su mayoría seguía bajo el control de los europeos. En 1960 se independizó Nigeria, en 1980 se independizó Zimbabue, los colonos blancos que habían quedado y otros países como Ghana, Togo, Sierra Leona, Gamba lograron su independencia de forma pacífica. Entre las colonias francesas tenemos, por ejemplo, se independizaron Marruecos, Túnez y Argelia. Estos países quedan en África también. Solo en Argelia los franceses se opusieron a su independencia y se enfrentaron en una guerra. ¿Por qué razón? Porque pues en Argelia era uno de los países más prósperos o de las colonias más ricas, más prósperas, y habían muchos franceses en Argelia. Entonces, como que Francia no quiso soltar la colonia de Argelia porque tenía muchos intereses económicos ahí. Sin embargo, pues terminaron ganando los argelinos, se independizaron de los franceses. También, por ejemplo, en el 74 se independizaron Angola, Mozambique y Guinea-Bissau y Cabo Verde. Entonces, miren, jóvenes, hasta el final, los países africanos fueron los que más tardaron en lograr la independencia. Bueno, jóvenes, yo les voy a colocar una asignación para que ustedes puedan afianzar este tema como tarea para la próxima semana. Basándose en el tema que hemos hablado hoy, ustedes van a completar esta tabla. Aquí colocan el país que se independizó, por ejemplo, de Gran Bretaña, surgieron o se independizaron prácticamente dos grandes países, la India y luego Pakistán. Y aquí ustedes colocan el año, 1947, por ejemplo. De Holanda, ustedes colocan aquí qué países lograron independizar de Holanda y acá colocan el año. Lo mismo acá de Francia y de los demás imperios europeos, ¿sí? Bueno, entonces, pues, Profe, ¿qué es eso de glosario? ya, el glosario es que ustedes tienen que buscar el significado de estas palabras. ¿Qué significa libertad, metrópolis, boicot, repudio? Ya vimos esta palabra, repudio significa rechazo.
¿Qué significa colonialismo también? Por favor, jóvenes, definiciones cortas, de una línea, si es posible, pero con tus palabras. Nada que copia, pega, copia, pega, copia, pega. No, no, no. Yo quiero que tú me lo cuentes con tus palabras. ¿Sí? Entonces, definiciones muy cortitas de una línea como máximo. Ok, jóvenes. A ver, vamos a seguir anotando ya para terminar. Participación en clase. A ver, voy a pedirle a ver, Samuel Alejandro, Samuel Ayala. Danos tú Bueno, una conclusión de esta clase. ¿Qué has aprendido? Dinos qué te ha gustado, qué te llamó la atención de este tema. A ver, dinos. bueno, me llamó la atención bastantes cosas, como principalmente cómo ha estado rigiendo en el tema político, en las cosas antiguas, cómo han estado sucediendo, cómo invadieron algunos lugares, robaron algunas partes de los países antes que no tenían suficientes recursos para defenderse. Sí, También sobre las diferentes acciones que tomaron algunos políticos para cuando su próximamente candidatura que se vayan a ir para presidentes así. ya, claro, sí, de los ejemplos que veamos al inicio. Muchas gracias, Samuel, excelente. Pues sí, jóvenes, este es el panorama que a nivel del país nos espera. Imagínense, uno se pone a analizar todo lo que dicen estos políticos y uno dice, Dios mío, ¿en qué manos iremos a caer el próximo año? Pero bueno, depende de nuestra conciencia crítica. Estoy seguro que en los próximos meses van a seguir apareciendo más candidatos. Pues tenemos que analizarlos muy bien, qué piensan, qué dicen, qué proponen, a ver si sus propuestas son reales y sobre todo a ver si tratar, al menos tratar de dilucidar que realmente tengan el interés de servir al pueblo. Por lo menos así se puede elegir a un presidente que haga bien al país en lugar de destruirlo. Y lo otro que decía, pues Samuel, en el mundo ha sucedido de esa manera. El más poderoso conquista y domina al más rico. Pero usted y yo tenemos la posibilidad de hacer que nuestro país, que es considerado un país del tercer mundo todavía, se desarrolle y crezca. ¿Cómo? Estudiando y siendo muy honestos en todo lo que hagamos. Listo, jóvenes, gracias por su atención. Ya les voy a subir los materiales, la asignación de la tarea y hasta la próxima semana.